Muy buenas noches, mis amados hermanos. Es un gozo estar nuevamente con ustedes. Como ya fue comentado, fui invitado a realizar una campaña evangelística en la ciudad de Cúcuta, aquí en Colombia, y por eso el miércoles anterior no pude acompañarles, pero aquí estamos. Esta noche empieza ya bastante de lleno los eventos finales. Los anteriores fueron como un preámbulo, pero ahora sí vamos a hablar de lo que viene, lo que se está gestando. Este nuevo orden mundial que parece lo está liderando el Papa Francisco va a traer grandes cambios. Una sola religión que cuadre con musulmanes, taoístas, cristianos, etcétera. Una sola moneda, un solo presidente, y todo el mundo dice que quién mejor que el Papa Francisco, un solo ejército, los presidentes serán como una especie de gobernadores en cada país, grandes medidas ecológicas, y una de ellas, el Día de la Familia, que será el domingo, obligatorio para todo el mundo, cierre de fábricas, cierre de industrias, para ayudar entonces a la recuperación del clima, etcétera. Viene una serie de cosas tremendas que nos van a conducir al título que ustedes ven en pantalla, las leyes dominicales. Vamos, antes de entrar de lleno en el tema, a hacer un repasito de lo que es el tiempo del fin y en dónde estamos. Para mí, el tiempo del fin se abre con el sexto sello. Y lógico, esta noche vamos a estudiar el sexto sello porque es algo muy abarcante. Comienza con un gran terremoto y creemos que fue el terremoto de Lisboa, que tuvo un carácter universal el 1 de noviembre de 1755. Y de ahí para acá comenzaron las señales del fin. El tiempo del fin entonces se cierra, termina cuando se abre el séptimo sello, se hace media hora de silencio en el cielo porque se vienen todos los ángeles con Jesús para llevar a los redimidos a la patria celestial. O sea, es la segunda venida de Jesús. Ahí termina el tiempo del fin. Pero como vamos a ver que ya han sucedido una serie de señales, el día oscuro, la luna convertida en sangre, la caída de las estrellas, el fin de la profecía de los 2300 días, todo esto señala que no estamos exactamente en el tiempo del fin, sino en el fin del tiempo del fin. Ya es poco lo que falta realmente. Estamos hoy aquí en nuestro año 2022 y empezó el tiempo del fin desde 1755, así que imaginen ustedes, 267 años más o menos han transcurrido ya del tiempo del fin. Bien, ¿cómo sabemos que empieza el tiempo del fin? Sabemos que comienza el tiempo del fin cuando se emitan leyes dominicales. Y lógico, estas leyes dominicales por la inspiración sabemos, y hoy lo vamos a empezar a estudiar, vendrán de parte del obispo de Roma con el apoyo del presidente de Estados Unidos. Cuando esto suceda, entonces comenzará lo que se llama teológicamente el tiempo de angustia. Ahora bien, el tiempo de angustia se divide en dos partes. La primera parte, el tiempo previo de angustia, y la parte final, la apretura de Jacob. Cuando surjan las leyes dominicales, simultáneamente vendrá la lluvia tardía, que la vamos a estudiar más adelante en otro tema, el derramamiento especial fortísimo del Espíritu Santo. Habrán milagros genuinos, verdaderos, grandes conversiones por miles. Esto llevará un fuerte proclamor del Evangelio y de la palabra de Dios. Se llevará a cabo el sellamiento, o sea, la confirmación de los que serán salvos, y entonces el zarandeo. Ahí muchos saldrán de la fe y muchos entrarán en la fe. Ahí sabremos cuántos somos y cuántos quedamos. Bien, entonces esto se llama el tiempo previo de angustia y terminará cuando las autoridades universales mundiales firmen
editen un decreto de muerte a los guardadores del sábado y los culpen de todos los desastres de la tierra por no guardar el domingo. Esto marcará entonces que se cierra el tiempo de gracia, el tiempo de arrepentimiento. Los que se salvaron, los que se perdieron. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se retira totalmente de la tierra y Él es el único que produce el arrepentimiento y la conversión. Entonces comienza lo que se llama la apretura de Jacob, o sea, el tiempo de angustia terrible para los fieles que estén vivos en ese tiempo. Eso lo llama los 144,000. Todos estos puntos los vamos a estudiar uno por uno en los temas futuros, así que no se preocupen. Van a comenzar, tan pronto se cierra el tiempo de gracia, se da el decreto de muerte, comienzan a caer las 7 plagas. Ya estudiaremos esas 7 finales plagas y entonces sucederá la segunda venida de Jesús. Este es pues un marco de lo que nos espera, de lo que vamos a estudiar, de lo que va a suceder para que nosotros, afortunados, cristianos adventistas afortunados, esta información no la tiene ninguna otra denominación. Nosotros, por el Espíritu de Profecía, somos bendecidos al tener esta información, pero las demás denominaciones no la tienen. Así que es una gran bendición poder estudiar todos estos eventos finales. Entonces, comencemos hablando de las leyes dominicales. Para ello, tenemos que estudiar el libro de Apocalipsis 13, que es de donde comienza a surgir toda esta plataforma para la emisión de las leyes dominicales. Apocalipsis 13:1, el apóstol Juan escribe y dice, mucha atención porque esto es pura profecía, purita, purita. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre, blasfemo, blasfemo. Quiero llamar su atención como un repaso a los que ya son miembros de la iglesia y han estudiado profecía, tal vez para algunos de ustedes sea algo nuevo, pero ténganlo en cuenta, que aguas en profecía es naciones, muchedumbres, pueblos. Cuando dice sobre la arena del mar y vi subir del mar, quiere decir sale de las naciones. Una bestia, bestias son poderes políticos o religiosos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Cabezas y cuernos es igual que bestias. Significan poderes políticos o religiosos. Y en sus cuernos 10 diademas. Las coronas en profecía simbolizan victoria, pero diademas, poder. O sea que estos cuernos, estas cabezas, son poderes políticos, pero con un énfasis de mucho poder porque tienen diademas. Y sobre sus cabezas un nombre grosero, blasfemo, que ya veremos qué significa ese nombre. Entonces, aquí vuelvo y enfatizo para que no se nos olvide, aguas, que en este caso es el mar, pueblos, muchedumbres y naciones, estos poderes salen de los pueblos, de las naciones. Las bestias, cabezas, cuernos, diademas, poderes, que pueden ser políticos o religiosos. Seguimos interpretando. Y la bestia que vi, el poder que vi, era semejante a un leopardo. Y sus pies como de oso. Y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, aquí hay una bestia que es como si fuera un injerto de otras 3. De leopardo, porque todo el cuerpo parece leopardo, los pies de oso y la boca de león. Entonces ya vamos a ver por qué es así. Es un poder muy fuerte. Y el dragón, que vamos a ver que Satanás le dio su poder y su trono y grande autoridad. O sea que es un poder que no es cristiano. Es un poder que está en contra de Dios porque ese poder se lo está dando Satanás. Ahora bien, notemos que dice que esta bestia
tiene un cuerpo de leopardo, boca de león y pies de oso. Esto nos recuerda la profecía de Daniel capítulo 7, en donde sale también de las aguas de los pueblos un león con alas y después aparece un oso pardo con 3 costillas en la boca y después un leopardo con 4 alas y 4 cabezas y finalmente una bestia que el pobre profeta Daniel no supo describir, dijo espantosa y terrible. Puede ser, parecía un dinosaurio o un dragón, quién sabe cómo sería. Entonces, según la interpretación que Daniel mismo da en el capítulo 7, el león simbolizó el imperio babilónico, neobabilónico, y fue sucedido o conquistado por el imperio medo-persa, que está representado por el oso. Y el imperio medo-persa, después de una serie de guerras que se llamaron las guerras médicas con Grecia, cae y surge entonces Grecia, con su gran general Alejandro el Grande. Pero Alejandro el Grande estaba en su mejor momento, pero por sus desmanes, sus esfuerzos, muere supremamente joven y lo reemplazan 5 generales, pero la profecía decía que eran 4. ¿Sí? Los 4 más jóvenes se unen y eliminan a Antígono, que es el general que luchó con el padre de Alejandro y con Alejandro, y se quedan 4. Se divide el imperio griego en 4 partes. El general Ptolomeo se va para el sur, a Egipto, el sur de Palestina, y da origen a la dinastía de los Ptolomeos. Seleuco, al norte de Palestina, lo que era Babilonia, lo que era Siria, Mesopotamia, y da origen a la dinastía de los Seleucidas. Lisímaco se va para el Asia Menor, se toma el Asia Menor, que hoy es Turquía, básicamente. Y Casandro va para Grecia, Macedonia y las Galias, que eso llega hasta Inglaterra, todos estos países europeos de Francia, etc. Entonces, estas 4 bestias simbolizan esos 4 imperios. Y la bestia espantosa y terrible que tiene dientes de hierro y 10 cuernos simboliza el imperio que siguió, que conquistó al griego, Roma, el imperio romano. 10 tribus bárbaras, nórdicas, vikingos, llámenlo como usted quiera, invaden a Roma y en el año 476 después de Cristo cae el imperio romano y entonces surge lo que es la Europa de hoy. Bueno, esto a grosso modo, porque esto tiene obviamente muchos detalles más para explicarlos históricamente, pero hoy no puedo hacerlo, a menos que mis amigos, mis hermanos me lo pidan en otro tema de explicarles bien detalladamente esto, pero es una síntesis. ¿Por qué la bestia de Apocalipsis 13 aparece con cuerpo de leopardo, con boca de león y con pies de oso? Ahora se lo explico. Cuerpo de leopardo, porque de Roma, después del poder del imperio romano, como tal, de los Césares, en esa misma sede surge otro poder, pero ya no político, ya no imperial, sino religioso. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana, el obispo de Roma, genera un nuevo poder. ¿Qué tiene esta bestia o animal de Apocalipsis 13 parecido a los otros? Pues cuando uno va y estudia y ve que sigue, es el papado en lugar de los césares, pues se heredaron mucho del cuerpo de leopardo de Grecia, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, que se comieron la filosofía griega, cogen y meten los conceptos del alma, de la inmortalidad del alma, dentro del cristianismo, que eso no está en la palabra de Dios. Entonces, hereda del cuerpo de Grecia ese concepto de la inmortalidad del alma, del estado de los muertos, que los muertos no mueren, que la Biblia dice mentiras que sí mueren. Entonces, que el alma va al purgatorio, al infierno, al limbo o para el cielo, a la presencia del Señor y desde allí a cuidar a los otros. Le quitan el papel intercesor a Jesús. ¿Qué heredó
del león que hablaba grandes cosas, una serie de supersticiones y lo de las imágenes. Se dice que en Babilonia había más de 200 templos dedicados a dioses paganos. Y claro, el obispo de Roma hereda la ciudad de los Césares y ustedes pueden ver en fotografías y los que han ido por allá me van a desmentir que allá en la plaza del Vaticano hay una cantidad de estatuas, de imágenes, tumbaron a los dioses romanos y pusieron a los dioses cristianos, a los santos, a los apóstoles, a las vírgenes. Heredó supersticiones porque en Babilonia nace también no solo la astronomía, sino la astrología, que es el control de los astros sobre los seres humanos, el horóscopo personal, falso. ¿Y qué heredó de Persia con el osito? ¡Ja! El mitraísmo, la adoración al sol en domingo. Y ustedes, que la mayoría de ustedes hablan inglés o conocen mucho de inglés, saben, Sunday, día del sol, se le dice el domingo Sunday, en alemán Sonntag y en holandés igual. Esos idiomas anglosajones todavía conservan la raíz del día domingo. La heredan del mitraísmo de Medopersia, que adora el sol, y toda la liturgia. Tener aquí esa mitra con boca de pescado, todos esos ornamentos que utilizan los sacerdotes, cardenales y papado, los heredan de los sacerdotes persas. Los primeros cristianos no fueron así, en los primeros 3 siglos, caramba, los apóstoles, los obispos, ancianos, fueron con sus túnicas, su moda de su tiempo, muy sencillos. Es más, yo he estado dando una serie de capacitación misionera los sábados por la tarde aquí en mi iglesia de 4 a 5 y hemos estudiado la iglesia primitiva. No se construyeron templos, iglesias. Esto a partir de Constantino es que comienzan a edificarse esas grandes catedrales porque el emperador va a asistir a la iglesia, porque las cortes romanas imperiales van a asistir a la iglesia, hay que tenerles tremendas catedrales. Entonces, un cambio impresionante con ese nuevo poder que heredó de Roma. Bien, creo que fue bastante grande mi explicación para ustedes. No me imagino las preguntas que me van a formular al final. Bien, entonces, Babilonia con el león, Medopersia con el oso, Grecia con el leopardo y la bestia espantosa y terrible, Roma imperial, sucedida por la Roma en los obispos. ¿Quién es la bestia entonces que tiene esta mezcla de todos esos poderes anteriores y ya lo expliqué? Pues vamos a ver algunas señales. La número 1 es un poder romano porque sigue ahí mismo, al poder imperial en la misma ciudad de Roma, en el mismo país de Italia. ¿Quién es el dragón que le dio el poder? Aquí no dice que fue el Cordero de Dios ni el Espíritu Santo que le dio poder. Tremendo esto ya. Algunos hermanos católicos se asombran y no pueden creerlo. Ay, yo me acuerdo de unas conferencias que tuve por allá en Bucaramanga, una campaña hace años. Una señora cuando escuchó la explicación de estas profecías salió y me dijo, ¡uy! Usted es un abominable, horrendo. ¿Cómo se le ocurre decir que el poder del papado y de la Iglesia Católica se lo dio Satanás? Señora, yo solo repito lo que dice la Biblia. ¡Uy! No, detestable. No volvió. Sí, suena muy duro. Duro, pero es la palabra de Dios. Yo no puedo ocultarle eso. Apocalipsis 12:9, usted lo puede anotar y certificarlo en sus Biblias si no me creen. Identifica Apocalipsis 12:9 al dragón como Satanás, pero Satanás trabaja a través de agentes humanos. Dice el dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces en Apocalipsis 12 el dragón a través de Roma imperial, la Roma pagana, para intentar destruir a Jesús, se lo ve ahí en el capítulo 12, que va a atacar a la mujer pura que está embarazada, que en primera línea ella está representando a María, que está esperando a Jesús, y después simboliza a la iglesia verdadera,
a la iglesia genuina. Entonces Satanás la ataca y a través de la Roma imperial ataca, a través de Herodes, manda matar a todos los niños para matar a Jesús. Los soldados romanos intentaron matar al niño Jesús. Un gobernador romano condenó a Jesús. Ejecutores de la justicia romana crucificaron a Jesús. Un sello romano se colocó en su tumba y guardias romanos cuidaron esa tumba. Así que el Imperio Romano tuvo perfecta obra en los primeros años del cristianismo. Ahora, esto que he anotado aquí en letras amarillas lo escribe Labianca, es un profesor de historia de la Universidad de Roma. Y él dice, comillas, a la sucesión de los Césares vino la sucesión de los pontífices en Roma. Cuando Constantino dejó Roma, él dio su asiento al pontífice, a lo que la Iglesia Católica llama el Papa, que, discúlpenme si soy como muy directo, muy claro, no hay papado desde Pedro, es simplemente así una mentira de la Iglesia, que siempre de Pedro hubo papas, no. Eso viene a ser desde el año 538 de nuestra era en adelante. Aquí lo llama pontífices. Entonces, los césares le dan el asiento a un nuevo poder, que es un poder religioso, un poder mundial, que es la segunda señal que identifica a esta bestia de Apocalipsis 13. Apocalipsis 13:8 entonces dice, y la adoraron a este poder que lo llama bestia. La adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, Jesús, que fue inmolado desde el principio del mundo. Quiere decir que este poder religioso y los que son sus seguidores no están escritos en el libro de la vida, o sea, los que van a ser salvos. Dura cosa, tremenda cosa. Una vez más la historia testifica de la veracidad de las profecías de Apocalipsis, porque doquiera va el pontífice de Roma, las multitudes lo aclaman. Y se cumple lo que profetizó el Señor a través de Apocalipsis. Los moradores de la tierra adoraron a la bestia. Bestia es duro, ¿no? Pero quiere decir un poder, el poder religioso de Roma. Señal número 3, que señala quién es. Un poder religioso que domina al poder civil. Ay, ay, ay. Apocalipsis 3:7 nos dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y obvio, que las tribus, los pueblos, idiomas y naciones son poderes civiles, no poderes religiosos. ¿Qué nos muestra la historia? En toda la Edad Media, reyes, príncipes, duques, los que no iban y se postraban ante el Papa, le besaban el anillo y le prometían tantos quintales de oro, tantos de plata o lo que fuera, no podían gobernar en sus territorios. Todo esto sucedió hasta 1798, que el único que osó pisarle los talones al papado fue Napoleón Bonaparte y tomó prisionero al Papa y se lo llevó para Francia y un año más tarde muere en Valence, Francia. Así que este poder religioso se vuelve un poder civil y domina toda Europa durante la Edad Media. Así que la profecía no falla. Vamos a leer de un autor chileno, Luis Rojas Donat, de la Universidad del Biobío en Chile, una obra suya que llama El papel político del papado medieval. Político, noten, no religioso, político. En las páginas 79-80, Rojas Donat escribió, el Papa detallaba acciones particulares en concordancia con el decreto básico que el rey había jurado respetar. Así, entendía el papado parte de sus atribuciones. Desconozco que algún rey en la Edad Media se haya opuesto
a la tesis papal de que su reino le fue confiado por Dios. Regnum tibi commisum. Muy por el contrario. Sin estímulo de la Santa Sede, fueron los mismos príncipes los que buscaron su propia legitimidad como gobernantes al solicitar la intervención del Papa, el visto bueno de él. Y esto no lo dice un adventista, es simplemente un historiador que no tiene nada que ver con la Iglesia. El Papa Gregorio VII, sigue diciendo Rojas, que en muchos de estos aspectos hizo doctrina, justificaba la deposición del Childerico III y nombramiento de Pipino como rey de los francos, hecho por el Papa Zacarías. Entonces, nótese, aquí hay un caso que menciona Rojas, que el Papa quita a Childerico III y nombra a Pipino el Breve como rey de los francos. Y el Papa Zacarías había nombrado a Childerico III. O sea, se meten en los nombramientos de presidentes, de reyes a su antojo, basado en que el monarca merovingio no había sido útil a la finalidad de la sociedad, es decir, de la Iglesia. Bajo él, era casi cierta la demanda papal de que todos los soberanos terrenales eran meramente vasallos del pontífice romano. Casi todos los reyes y príncipes de Europa le juraron lealtad fiel al Papa como su señor. Roma era una vez más la señora del mundo. Hay que tener muy en cuenta esto, de cómo se mezcla el poder religioso con el civil, que deben siempre estar aparte, cada uno por su ruta. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en el futuro, va a volver a suceder. La historia se va a volver a repetir. El poder religioso va a dominar al poder civil político en el mundo. Ay, mis hermanos, lo que nos espera, tremendo. Nosotros lo vamos a estudiar más adelante. Ahora bien, Edward Meyer, en 1855 a 1930 vivió él. Él escribió la historia universal del mundo mediterráneo en la Edad Antigua y sus consecuencias historiográficas, página 455, que es justamente lo que acabamos de leer antiguamente, de que todos los mandatarios en la Edad Media fueron dominados por el catolicismo. Esta es la foto de nuestro historiador Luis Rojas Donat, chileno, y entonces aquí está Edward Meyer, que es un historiador inglés. Estos atestiguan en sus escritos que el poder religioso se tomó el poder civil también, nombraba reyes a su antojo. La cuarta señal es un poder blasfemo. Ay, grave esto, delicado, muy delicado. Apocalipsis 13:6 nos dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Uy, ¿cómo así? Duro esto, ¿no? Sí, el Papa comenzó a llamarse vicario de Cristo en la tierra. ¿Qué quiere decir vicario? El reemplazo. Jesús nos dejó un reemplazo, dice Juan 14, Juan 15, Juan 16. El Espíritu Santo es el reemplazo de Jesús, pero no, el papado quita el Espíritu Santo, lo archiva y se pone el reemplazo. Entonces, dice que es infalible, que no se equivoca, pero la historia, ay, yo creo que muchos de ustedes, mis hermanos, han tenido que leer muchos casos de la historia en todos los siglos anteriores, cómo una persona que no se equivoca puede hacer tantas cosas, asesinatos, adulterios, homosexualismo, masacres, caramba, eso de la Santa Inquisición, terrible. Papas que quitan papas y papas que quitan reyes y los mandan matar. Esto no puede ser de un ser que reemplace el Espíritu Santo y que sea infalible. No, imposible. Blasfemias contra Dios, sí. Le quitó el papel a Jesús de intercesor
y quitó a un lado el Espíritu Santo, que es el que debe morar en nosotros, que es representante de Jesús, para blasfemar de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Comenzó a llevar santos y santos hasta el día de hoy, santos y santas, y el cielo está llenando supuestamente de santos que moran dizque en el cielo. Le quitaron el papel al Espíritu Santo y a Cristo como intercesor, y aún los que no son santos. La creencia, ¿no? Mi mamita se murió y allá en el cielo me está cuidando. Mi tío, mi abuelito, la presencia del Señor. ¿Dónde dice eso la Biblia? Que nos morimos y nos vamos a la presencia del Señor. Y lo más triste es que los mismos evangélicos se creen eso. Eso no está en la Biblia. Y que nos cuidan y nos protegen. Por favor, el que nos cuida y nos protege es el Espíritu Santo. El que intercede por nosotros en el cielo es Cristo Jesús. Y eso hay una cantidad de versículos en la Biblia que sí lo dicen. El Papa León XIII escribió lo siguiente: nosotros ocupamos en esta tierra el lugar de Dios omnipotente. Grave el asunto. Llenó el cielo de santos intercesores. Reemplazaron a Cristo, nuestro único intercesor, según lo dice 1 Timoteo 2:5, Romanos 8:34 y Hebreos 7:25. Miren algunos de estos santos. Y cada vez hay más y más santos. Señal número 5. La herida mortal fue sanada. ¿Qué quiere decir esto? Apocalipsis 13:3. Y vi una de sus cabezas, 7 cabezas, que simbolizan los 7 montes que rodean a Roma, con herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuál es esa herida de muerte? Pues la que ya les mencioné hace unos minutos. El único que osó ponerle punto final al Papa fue Napoleón Bonaparte. Él manda a un general que dirigía sus ejércitos, llamado el general Berthier, y envía para poner preso al Papa. Nadie se le había ocurrido hacer semejante cosa y se lo trae preso a Francia. Obvio, se quedó sin Papa la iglesia. Un año más tarde muere ese Papa y por allá le nombran un reemplazo, pero obvio, era ilegal. Entonces la iglesia recibió una herida de muerte. ¿Por qué? Porque ya no pudo sacarle más plática a los reyes, los príncipes, los condes, vizcondes. Ya no pudo más. Dicen los estadistas, los que han ido por allá al Vaticano y han hecho estudios, que en los subterráneos del Vaticano hay tanto oro, tantas joyas preciosas, tantos tesoros, que si eso se sacara y se vendiera y se repartiera ese dinero entre los pobres, no habría pobres en el mundo. Entonces, quedaron asombrados. ¿Cuánto tiene la Iglesia Católica de lo recogido en todos esos siglos? Imaginen ustedes como 12 siglos que recogió quintales, porque eso era por quintales cada año. Y quintales son 100 kilos, creo, de oro, de plata, cada año, de cada rey, de cada príncipe. Increíble, increíble los tesoros. Su herida de muerte. Pero la profecía decía, su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Sí, porque el Estado del Vaticano fue invadido, pero caramba, esto fue en 1798, cerca de ya de 1800. Pero en 1929 pasó algo increíble.
Ustedes tienen aquí la foto de Benito Mussolini. Caramba, el 11 de febrero de 1929, el gobierno italiano, en la persona de Benito Mussolini, le entrega otra vez su territorio al papado. Es pequeño, pero es un país independiente y le dieron una indemnización de millones por haber quitado su poder durante más de 100 años, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, se le devuelve todo otra vez, es presidente de su pequeño estado y por eso en todas partes los presidentes le rinden homenaje también, y fue indemnizado y la herida de muerte fue sanada y la tierra se maravilló en pos de este poder religioso. Y así es. Vean ustedes, llámese Juan 23, llámese Pío XII, llámese Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco I, donde van multitudes. El mundo se maravilló en pos de ese poder religioso. La profecía se ha cumplido al pie de la letra. Toda la tierra se maravilló. ¿Y quién está mandando la parada ahorita con el nuevo orden mundial? ¿El poder romano? Francisco I está preparando eso. Él mismo dijo el año pasado, la Biblia es un libro obsoleto, antiguo, pasado de moda. Yo voy a escribir una nueva Biblia. Imagínense, la Biblia la inspiró el Espíritu Santo. Se demoró 1600 años en escribirse la Biblia y ahora un hombre la va a escribir en 1 año, 2 años, no sé, pero ya no el Espíritu Santo, sino un hombre mortal. Tremendo esto. Así que la profecía se ha cumplido. Grandes hombres ha habido, y algunos con grandes cualidades, hombres supremamente cultos. Este es un políglota, un hombre atlético, excelente hombre, que fue este papa que ustedes ven aquí en pantalla. Como ser humano, no podemos decir nada. El poder que representa es lo único. El papado ha ganado influencia mundial, prestigio y prominencia. Eso es innegable aún en los países que no son cristianos. Este es el actual que ha asombrado también al mundo y de origen latino. Rompió la tradición de que debía ser italiano. Así que la profecía sigue su curso. Entonces, la bestia representa un falso sistema religioso con autoridad humana en lugar de la autoridad de Cristo. La tradición humana en lugar de la palabra de Dios. Es más importante la tradición para el catolicismo. Las leyes humanas en lugar de los mandatos de Dios. Un día de reposo falso en lugar de la verdad del sábado. Todo esto entonces identifica a esta bestia de Apocalipsis 13. Ahora surge una pregunta. ¿Cuál es la marca de la bestia? ¿Qué es específicamente la marca de la bestia? La marca de la bestia, mis queridos hermanos y amigos, sería aceptar la señal de autoridad de la Iglesia romana. Aceptar la señal de autoridad de la Iglesia romana. ¿Esto es literal o simbólico esta marca? A ver, estamos estudiando una bestia que es simbólica. Vamos a ver una imagen que es simbólica. Un nombre que es simbólico. Un número que vamos a ver, 666, es simbólico. Una señal que debe ser simbólica y una marca, obviamente, es simbólica, porque es que un 98% de Apocalipsis todo es símbolo, simbólico. Entonces, no podemos decir ya que esta marca es un chip que le da en la frente o aquí en la mano o en el dedo. No, señor. Es algo simbólico. Tiene alguna representación, alguna explicación que vamos a estudiar justamente. Apocalipsis 13, 15, 16 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, porque es que aparece
otra bestia que nos dice Apocalipsis que parece un corderito, tiene cuernitos de cordero, pero habla, ¡ay!, como un dragón. Y salió de la tierra, no sale de las aguas. Las aguas son naciones, pueblos. Pero ahora aparece un nuevo poder que parece un corderito, cristianito, el cordero símbolo de Cristo, evangélico. Y sale de la tierra, no de los países, sale de un lugar deshabitado, Norteamérica, a donde llegaron los padres peregrinos para dar origen a Estados Unidos. Entonces, la imagen, lo parecido al papado va a ser Estados Unidos, para que la imagen de Estados Unidos hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Esto está en el futuro. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Noten, ¿cuál es la imagen de la bestia? Yo ya lo mencioné. ¿Y qué es una imagen? Es una representación, una copia, un duplicado, un parecido al original. El original es el romanismo. Apocalipsis 13:11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, no de las aguas, no de naciones, de un lugar deshabitado, lo contrario. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ay, los evangélicos que llegaron de Europa a poblar Norteamérica, un país evangélico eminentemente, ya no lo es, por supuesto que no, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, de la romana, en presencia de ella, o sea que son poderes simultáneos. Hoy, el papado y el gobierno de Estados Unidos, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, el romanismo, cuya herida mortal fue sanada en 1929. El Papa Francisco vino al Congreso de Estados Unidos, ¿no? Y qué homenaje. Todo el mundo de pie y aplaudiendo como por 3 minutos. Nunca había sucedido tal cosa de que un obispo de Roma viniera al Congreso de Estados Unidos. Entonces, las bestias de Apocalipsis 13 son 2. La primera, que ya estudiamos hasta la saciedad, que simboliza el poder papal de Roma, y la segunda, que simboliza el poder civil de Estados Unidos, que es un gran poder y lógicamente tiene respeto del mundo entero. Sigue diciendo Apocalipsis en sus versículos 16 y 17. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué significa todo esto? Marca en la mano derecha. Las manos son un símbolo de acción, de práctica, de ejecución. No es que nos van a poner un chip aquí, están diciendo que es aquí ahora en lugar del chip, ya no el dedo, sino aquí. No, es símbolo de acción, de práctica, de ejecución. Van a venir leyes dominicales, van a obligar a todo el mundo a guardar el domingo. Y entonces, mi marca en la mano derecha es que yo voy a practicar la guarda del domingo. Práctica, acción. Y en la frente quiere decir que es un símbolo de la mente, capacidad de decisión y aceptación, que yo voy a aceptar el domingo como día del Señor, día de la familia, día del cambio climático. Y la mano, que yo lo voy a practicar. En la frente, que yo voy a aceptar eso. Pero no es ningún chin ni barras, nada de esas cosas. Nada de esas cosas. No, no lo crean, por favor. No lo van a creer. Bien, entonces espero que les haya quedado claro la marca en la mano, en la acción, y en la frente la aceptación de lo que va a llegar. Versos 17 y 18. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, dice Apocalipsis. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es
666. Vamos a entender entonces el 666. El temita no es cortico, ¿no? Es un poquito largo porque también yo empecé tarde. Empecé más de las 7:30, hermanos. A través de los símbolos proféticos, tanto en el libro de Daniel como en el de Apocalipsis, el número 7 simboliza perfección, plenitud, completo, maduro, total. El número 6 simboliza al contrario, imperfección y número de hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado en el 6º día. Le faltó uno para ser perfecto. Entonces, el 666, el número de hombre. Ahora bien, nunca olviden, cuando algo se repite con énfasis en la Biblia es para llamar una atención especial. Por ejemplo, Apocalipsis tiene alguna parte que dice, ay, ay, ay de los moradores de la tierra. Amén, amén y amén. Eso es para llamar la atención. Y aquí, 666. Un triple poder humano. ¿Qué significa el 666? También tiene otro significado. El Vicarius Filii Dei, quiere decir vicario del Hijo de Dios. Es el título que se ha dado el pontífice de Roma y está aquí en una tiara, en una corona papal que utilizan. Vicario del Hijo de Dios, reemplazo del Hijo de Dios, reemplazo de Cristo. Ahora, ustedes saben muy bien que desde primaria nosotros aprendimos los números romanos. Por lo menos aquí en Colombia, en primaria se enseñaban los números romanos. No sé ahora si todavía lo hacen y no sé si de los que se educaron en otro país lo hicieron. Tal vez en sus celulares no se alcance a ver, en los computadores sí, aquí donde señalo con flechas amarillas, está el título de Vicarius Filii Dei en esa tiara papal, en esa corona papal. Así que esto no es invento, ese es el título que se le da al papado, el vicario del Hijo de Dios. Entonces, si tomamos nosotros las letras latinas, las letras del latín, que simbolizan números romanos, los llamamos aquí en español, les damos el valor, la B5, la I1, la C100, la A no tiene, la R no tiene valor, la I1, la B5, la S no tiene valor, la F tampoco, la I1, la L50, la I1, la I1, la D500, la E no tiene y la I1. ¿Sí se acuerdan, mis hermanos, de los números romanos? Si nosotros a ese título Vicario Filii Dei le damos el equivalente en números y sumamos, entonces sucede lo siguiente. La primera columna, 5 más 1, 6, más 100, 106, más 1, 107, más 5, 112. La segunda columna, 1 más 50, 51, 52, 53, 553, 554. Y si sumamos las dos, 112, 554, wow, nos da 666. La Biblia identifica el poder de Roma como 666, el que dice llamarse Vicarius Filii Dei. Ahora bien, según la profecía, los Estados Unidos promulgarán una ley dominical. ¿Cómo va a ser esto? Dice Eventos de los Últimos Días en su página 132. Tarde o temprano, las leyes dominicales serán promulgadas. Y se agrega, la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero, no la primera bestia, sino la segunda, el corderito, el cristianito, el evangélico, Estados Unidos, haría que la tierra
y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en ese capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Esta profecía se cumplirá futuro cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Tengo autoridad para cambiarlo, eso es lo que dicen muchos catecismos. La corrupción política está, vamos a terminar de leerlo, destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. La corrupción política, destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América, se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo, el nuevo orden mundial. Ahí viene. Conflicto de los siglos, páginas 635, 636 y 650. De ahí hemos extractado este párrafo. No me lo inventé, mis hermanos. Ahí les doy la cita. Como este tema no termina aquí, yo tengo que continuar dentro de 15 días, porque son 2 capítulos para poder explicar las leyes dominicales. Quisiera cerrar esta noche con este pensamiento de eventos de los últimos días, página 146. Lo que le espera a los fieles hijos de Dios, a los obedientes hijos de Dios, no es fácil, es muy difícil. Entonces, el consejo es mejor morir que pecar. Es mejor padecer necesidad que defraudar al Señor. Es mejor pasar hambre que mentir. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad porque conocemos la verdad completa. Jesús esta noche al terminar nos dice, deseo sostenerte en la hora de la prueba, de la dificultad. Hoy es el día de tu preparación. No puedes esperar a consagrarte y a prepararte el próximo año ni cuando me pensione. No, Señor. ¿Cuál será tu decisión? Ser fieles al Señor, ¿verdad? Prepararnos decidida y sinceramente desde ahora. No tenemos más alternativa si queremos ser fieles, si queremos ser salvos. Nuestras libertades históricas serán desafiadas. Vamos a ver eso en nuestro próximo tema. Y vamos a estudiar sobre el sábado, etc. El sábado será un asunto de gran discusión. Eso es parte de nuestro próximo tema. Abrimos entonces la posibilidad. Gracias. Nuestro Padre, ¿cómo te agradecemos que tú hayas hecho tremenda revelación? Obviamente, tu palabra tiene un sistema de interpretación y lo hemos seguido esta noche, los símbolos. Gracias por pertenecer a este pueblo que conoce la verdad completa. Gracias por tu palabra, gracias por el espíritu de profecía. Sigue alimentándonos, Espíritu Santo, pero sobre todo, que nuestra fe sea de tal cimiento, de tal manera que nada ni nadie la mueva, que te seamos fieles hasta el final, si es necesario a nuestras vidas, darlas, porque recibiremos la vida eterna que tú has prometido a tus hijos fieles. Despídenos con tu bendición, danos un lindo descanso, lo pedimos todo en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén.